la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Muy buenas noches, querido amigo que te encuentras a través de las diferentes redes sociales. Para mí un privilegio estar nuevamente con usted para compartir lo que es la palabra de Dios. Este programa está siendo transmitido desde la Iglesia Central San Cristóbal y para nosotros es un privilegio de que este mensaje pueda llegar a cada hogar presente y que no vas a ver y que vas a estar o vas a verlo por diferido en algún momento en la semana o en algún día que te encuentres con él. Así que en esta noche yo quiero hablar sobre el poder de un clamor. Y antes de comenzar, quiero que inclinemos el rostro y hablemos con nuestro Dios. Bondadoso Señor, gracias por el privilegio que tú nos das de servirte. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, hablando de tu palabra para que tú puedas
transformar a las personas que necesitan de ti, para que tú, oh Señor, puedas escuchar el clamor que quizás muchas personas tienen y que necesitan una respuesta de parte de ti. En esta noche, Señor, te pido de que tú puedas utilizar a este tu siervo, de que sea para bendición para cada uno de los hogares que nos van a ver. Todo eso, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, querido amigo, la historia de este mundo siempre han pasado pandemias, y una de ellas pasó en los años 1347 al 1351, y esta enfermedad o esta peste o esta pandemia se llamó la peste negra. En esta enfermedad murieron aproximadamente de 75 a 200 millones de personas. Esta enfermedad se erradicó allí en los lugares de Europa, Asia y también África. Eso era una bacteria que los roedores en ese momento tenían y eran transmitidos a través de las pulgas de que ellos tenían. Y esto, lamentable el caso, hizo que esas personas fallecieran. Otra segunda pandemia que pasó en los años 1918 y 1919 es la gripe española. Esta enfermedad mató aproximadamente 50 millones de personas. Incluso se dice que ella mató más personas que la Primera Guerra Mundial. Una enfermedad conocida y que todavía hoy día está presente es el VIH-Sida. Desde el 1981, cuando esa enfermedad apareció, hasta este tiempo ha matado a más de 32 millones de personas, y las estadísticas dicen que aproximadamente 12 millones de niños en África han quedado huérfanos. Otras de estas plagas que han aparecido es la plaga de Justiniano. Esta pandemia mató de 25 a 50 millones de personas. Es igual que pasó con la peste negra, que esta enfermedad era transmitida por aquellos roedores que había en ese entonces. Y una enfermedad que tú y yo vivimos es el COVID-19, que apareció en el 2019 hasta el 2023, y esta enfermedad mató aproximadamente 20 millones de personas a nivel mundial. Si te das cuenta, todas las enfermedades que han pasado por este mundo han matado muchas personas, han hecho estrago en las personas, y lamentable el caso cuando estas cosas pasan, dejan tristeza, dejan dolor, dejan desconsuelo, y las personas muchas veces no encontramos qué hacer, nos sentimos desesperados, nos sentimos que nuestro mundo se ha derribado, y es eso lo que ha provocado entonces estas pandemias y estas enfermedades. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos una enfermedad que es muy conocida por el castigo de Dios. Y cuando quizás tú escuchas el castigo de Dios o el dedo de Dios que ha tocado a una persona, me estoy refiriendo a la lepra. Y cuando tú vas conmigo a Marcos, el capítulo 1, versículo 40 y 45, allí encontramos la historia de un hombre que la Biblia no menciona quién era, simplemente dice que un hombre, y dice el versículo 40, y vino a él un leproso, rogándole, e hincando la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó totalmente limpio. El texto nos dice que este hombre fue donde estaba Jesús y se hincó y se encontró allí con aquel maestro. Pero ¿sabes qué? La enfermedad de la lepra en aquel entonces, esa era una enfermedad tan mortífera que lo primero que la persona debía de hacer era que tenía que ir a donde un sacerdote para que éste lo examinara. Y cuando el sacerdote entonces examinaba a aquella persona, el sacerdote debía
de decir si esa persona está infectada o no. Iba a tener que pasar un proceso aproximadamente de 7 días para ver si este hombre tenía la enfermedad. Después que pasaba ese tiempo y se declaraba entonces con esta enfermedad llamada la lepra, la persona debía de alejarse de su familia. Imagínese usted, por todas las cosas que usted ha trabajado en la vida, por las empresas que usted ha conseguido en la vida, por su familia que usted ha construido en su vida, por las cosas que usted ha luchado tanto para obtener una carrera, tanto para obtener una maestría, tanto para obtener un doctorado, todas estas cosas por culpa de esa enfermedad, usted debía de dejarlo. Y no simplemente eso, no simplemente debía de abandonar el lugar donde usted se encontraba, sino que cuando usted salía con esta enfermedad, para usted pasar por donde había personas, usted debía de ir diciendo: inmundo, inmundo, soy un inmundo. Qué vergüenza tan fuerte sería esta. ¿Qué momento de tristeza sería eso? Que no valía simplemente con que fuera expulsado de tu casa, que no valía simplemente porque perdiera todo, sino que tú día tras día debía de ir diciendo: inmundo, inmundo, soy un inmundo. Imagínese usted que usted tiene una enfermedad actual, que tengo VIH, y todas las personas entonces te juzgaban porque tú tenías VIH. Era lo mismo que pasaba en aquel momento, era lo mismo que pasaba con aquella enfermedad, era lo mismo que sentían esas personas avergonzadas, sí, en ese momento, porque ellos, lamentable el caso, eran una persona inmunda. El leproso nada más no era considerado como una persona que estaba impuro, sino que también era impuro física y también espiritualmente. ¿Sabes? Que también las personas pensaban que como tú habías cometido algún pecado, entonces ellos entendían de que el dedo de Dios te había tocado, y lamentable el caso, tú entonces estabas condenado. Y era eso lo que hacía en aquel entonces que la lepra fuera tan mortífera. Era en aquel entonces que la lepra, las personas tuvieran miedo, porque si una persona que tenía la lepra respiraba aquí en este lugar, entonces todo el que estaba aquí salía infectado. Y por eso ellos eran sacados de las iglesias, sacados de su comunidad, sacados de donde vivían, porque no podían estar entonces con esas personas. Y cuando tú vas a Levítico 13, allí tú vas a encontrar los procedimientos o las instrucciones que se deben de hacer o se debían de hacer cuando una persona era diagnosticada por la lepra. También algunos personajes muy conocidos en la Biblia pasaron por este procedimiento, aunque muchos lo hicieron de un momento breve y otros quizá murieron. Tal es el caso de Moisés. Moisés, cuando Dios le dice que entrara su mano para mostrarle el poder, y cuando él la sacó, le salió la mano llena de lepra, y él volvió y entró su mano, y entonces cuando él vuelve y la entra y la saca, entonces su mano quedó intacta nuevamente. Otra persona que también sufrió por aquella lepra fue la hermana de Moisés, María. Esta también fue afectada por eso, y un caso muy conocido es el caso de Naamán, que él fue enviado a que se lavara 7 veces y su lepra entonces fue sanada. Pero hay un personaje en la Biblia que murió a causa de esta enfermedad, y fue Uzía, cuya lepra comenzó con una lesión localizada aquí en la frente. Y sabes, la curación de la lepra se registra entre los 3 evangelios sinópticos. En Mateo aprendemos que tuvo lugar después del Sermón del Monte. Y en Lucas dice que el hombre que estaba allí dice que estaba totalmente lleno de lepra. Imagínese usted,
Imagínese usted que usted tiene que divulgar su enfermedad. Imagínese usted la vergüenza que usted debiera estar. Imagínese usted viviendo en un lugar, en una montaña, donde hay personas que se están quejando por lo mismo que estaban viviendo. ¿Cree usted que en un lugar así pueda hallar esperanza? ¿Cree usted que lo que usted va a escuchar allí en esos lugares son palabras de esperanza? Si no, tú vas a escuchar dolor. Ay, me duele aquí. Wow, qué dolor tengo en un brazo. Wow, me duele la pierna. Wow, mira cómo está en esta llaga. Están acabando conmigo. Pero ninguno de esos lugares que el leproso se encontraba, entonces podía escuchar unas palabras de esperanza. Imagínese usted que cuando usted va a buscar consuelo a donde una persona, esta persona lo que le va a decir son sus problemas. ¿Cómo usted cree que se va a sentir? ¿Cómo usted cree que va a vivir? ¿Cómo usted cree que va a poder solucionar su problema? Si hay personas que están con la misma dolencia, con el mismo dolor, con las mismas enfermedades que tú tienes. Pero este hombre, dice la Biblia, de que este hombre decidió ir donde estaba Jesús. Y ahora bien, quizás la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿qué motivó a aquel hombre ir donde estaba Jesús? Porque él tenía una ventaja. Él tenía una ventaja que como Jesús le seguía a muchas personas, como Jesús iba, siempre había muchas multitudes, él tenía una ventaja de que cuando él saliera caminando, entonces las personas le iban a abrir paso. Pero había un problema, que para llegar donde estaba Jesús, para llegar allí donde él se encontraba, entonces él podía pensar: pero cuando llegue donde está el maestro y el maestro me vea con mi ropa rasgada, con mis impurezas, con mis llagas, con mis dolores, también él va a salir corriendo, porque soy una persona inmunda, soy una persona impura. Pero ¿sabes qué? Las palabras que él escuchó para ir donde estaba Jesús fue aquel sermón predicado por el mejor predicador que pudo pisar esta tierra. Es el mejor sermón escrito por el mejor teólogo que ha pasado por esta tierra. Fue dicho por el mejor locutor o elocuente que había pisado este planeta, y fue Cristo Jesús. Y ese es el sermón importante, ese sermón que todos conocemos, y fue aquel sermón famoso llamado el Sermón del Monte. Y si tú vas conmigo a Mateo el capítulo 5, los versículos 3 en adelante, allí tú vas a encontrar que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ello es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de Dios. Y dice una autora que cuando este hombre escuchó a través del viento esta palabra, de que a pesar de su impureza, a pesar de que él estaba pasando por ese mal momento, él era un bienaventurado, él era un dichoso, porque estaba escuchando esas palabras, porque había escuchado de que allí andaba un hombre que había sanado cojo, ciego. Y este hombre, él entendía que podía hacer un milagro especial en su vida. Este hombre entonces podía hacer eso especial. Y fue en estas palabras de aquel sermón que motivó a que aquel leproso, a que aquel hombre sin esperanza, a que aquel hombre que era aborrecido tanto por la iglesia, tanto por las personas, tanto por su familia, era aquel hombre escuchando aquellas palabras, fue lo que lo motivó a ir donde estaba Jesús. Y dice el texto que vino a Jesús un leproso
y llegó rogándole, diciéndole, pidiéndole al maestro. Quizás no hizo una oración como nosotros hacemos. Quizás no dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, mira mi enfermedad, mira mi circunstancia, mira mi forma, mira cómo el pecado está acabando con mi vida, mira cómo las cosas de este mundo están pasando sobre mí. Y dice él que fue ante Jesús rogándole, pidiéndole. Y es ese ruego que muchas veces en tu momento de desesperación se convierten en una oración. Es ese ruego que muchas veces cuando tú estás quizás metido entre las drogas, metido entre los vicios, metido entre el alcohol y estás cansado porque no has encontrado esperanza a través de estos vicios, es entonces cuando tú le dices y le ruegas a Dios: Señor, mira mi condición. Señor, mira cómo me siento. Señor, mira, he tratado de salir de esto, pero no puedo. Porque en este mundo no encuentro esperanza. Lo único que me da esa esperanza son esas drogas. Porque me puedo olvidar por el momento de lo que está pasando. Porque el alcohol me ayuda a olvidar. Pero cuando se me pasan los efectos de esto, entonces, Señor, vuelvo a pensar de que soy una persona desdichada. No tengo nada, no valoro nada. Las personas me aborrecen. Y así mismo llegó este hombre ante Jesús rogándole. Y así mismo fue este hombre ante Jesús con todos sus problemas, con todas sus dificultades, con todas sus inquietudes. Él sabía, él tuvo fe de creer que aquel hombre podía hacer algo especial en su vida. Y es ese ruego de clamor que muchas veces cuando estamos desesperados, que tenemos quizás una deuda, que no encontramos qué hacer, que quizás nada más pensamos en nuestras mentes: wow, ¿cómo yo voy a resolver eso? Y automáticamente eso se convirtió en una oración delante de Dios. Y ese ruego y esa lucha y todo eso que estás viviendo, Dios está dispuesto a escuchar tu queja. Dios está dispuesto a escuchar tus tribulaciones. Dios está dispuesto a escuchar las cosas que a ti te inquietan, que no te dejan tranquilo. Dios está dispuesto a sacarte de allí donde te encuentras. Dios está dispuesto de transformar tu vida, no importando quién tú seas. Quizás eres un alcohólico y Dios quiere transformar tu vida. Quizás seas una prostituta y Dios quiere transformar tu vida. Quizás seas una persona que piensas o dice que eres un ateo porque no crees en Dios. Y Dios a ti también te dice que Dios quiere transformar tu vida. Y Dios quiere hacer una cosa grande en tu vida. Solamente debes de llegar ante Dios diciéndole: Señor, aquí estoy. Señor, mira mi salud. Mira cómo se muere mi ser querido. Mira, Señor, cómo las cosas están pasando, los días pasan y en vez de encontrar la esperanza me siento mal. Y es esas cosas, Señor, que te vengo aquí. Y dice que él le rogó al Señor. Y cuando él se hinca de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, Señor, si tú puedes, Señor, si tú entiendes que debes hacerlo, hazlo, Señor, por mí. Hazlo porque no sé qué hacer. Hazlo porque estoy desesperanzado. Hazlo, Señor, porque necesito cambiar mi estilo de vida. Y es allí donde tú te encuentras. Es allí donde tú estás viviendo. Que Dios, cuando tú le clamas a Él, Dios va a escuchar tu oración y te va a sacar de aquel lodo cenagoso que tú te encuentras. Dios quiere limpiarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere darte esperanza en un mundo que no te da esperanza, en un mundo que no te da confianza, en un mundo, querido hermano,
que lo que te presenta es que todos los días hay muerte, guerra, pestilencia, hambre. Y en este mundo que Dios quiere darte esperanza. Es en este mundo que Dios quiere transformar tu vida. Y es en este mundo de que Dios quiere hacer un milagro grande para ti. Y dice el texto que Él le pidió a Dios: si tú quieres, si tú puedes limpiarme. ¿Qué no puede hacer Dios por el ser humano? ¿Qué cosa no puede hacer Dios por ti? ¿Qué es lo que tan grande que estás viviendo que Dios no puede hacer ese milagro especial en tu vida? ¿Qué tan hundido crees que te encuentres que Dios no pueda llegar allí en ese hoyo donde tú estás? ¿Qué tan alejado de la presencia de Dios te encuentras que puedes pensar de que no tienes esperanza, de que puedes pensar que Dios no te puede perdonar, de que puedes pensar de que Dios no puede hacer cosas grandes en tu vida? ¿Dónde te encuentras? ¿Sabes qué? Allí donde te encuentras solamente debes levantar tu clamor de dolor, tu clamor de desesperanza, tu clamor, y allí donde te encuentras, allí Dios te va a escuchar y te va a sacar y te va a limpiar y te va a dar libertad. ¿Sabes qué, querido hermano? La lepra es la ilustración clara de lo que hace el pecado con el ser humano. El pecado en nuestras vidas lo que crea es destrucción. El pecado en nuestras vidas es lo que desbarata el hogar. El pecado en nuestras vidas es lo que hace que las parejas tengan problemas, porque es lo que lleva a que la pareja tengan que cometer un pecado para esa familia desbaratarse. Es el pecado, querido joven, que te lleva a ti a ser inútil, a pensar de que tú no vales nada, a creer lo que las personas digan de ti, y tú crees en eso y creces con eso y entiendes de que tú debes hacer como las personas te dicen. ¿Y sabes qué? Dile que no. Dile que no. Tú no eres eso. Tú eres más que eso. Tú eres una bendición para Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y es lo que el pecado hace: nos destruye nuestras vidas, nos destruye nuestro trabajo, nos destruye nuestras esperanzas. Y es la ilustración clara de lo que el pecado hace. Y entonces el versículo 41 dice: y Jesús, teniendo misericordia. Sabes que el lunes pasado te hablé de lo que era misericordia. Ese es el perdón que Dios nos da a cada uno de nosotros sin merecerlo. Y Dios dice el versículo aquí, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Los sacerdotes lo habían diagnosticado con la lepra. Los sacerdotes le habían dicho lo que él debía de hacer. Pero Cristo vino a su vida. Cristo vino e hizo lo que no podía hacer. Las personas que tenían esa enfermedad no se podía tocar, porque automáticamente usted tocaba a una persona, también usted podía quedar enfermo de esta enfermedad. Y dice el texto que Cristo tuvo misericordia, no importando lo que él había pasado, no importando su condición. Para él encontró perdón, y para ti, querido amigo, Dios también tiene un perdón, aunque tú no te lo mereces. Solamente debes de clamar a él. Y dice que lo segundo que Jesús hizo fue que él extendió su mano y lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y dice el versículo 42: y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y dice una autora que cuando Jesús hizo ese milagro en aquella persona, cuando Jesús transformó la vida de aquella persona, cuando Jesús transformó todas las llagas que tenía persona, él entonces tuvo la piel como de un niño al nacer. ¿Se dan cuenta cuando un niño nace con esa piel brillosa,
con esa piel rosadita que tú te lo quieres comer. Así mismo dice que fue transformado aquel hombre. Solamente él tuvo que ir donde estaba Jesús. Solamente él tuvo que decirle sus circunstancias. Solamente se tuvo que presentar allí. Solamente tuvo que dar ese paso de fe. Y entonces él pudo alcanzar misericordia de parte de Dios. Y su vida entonces fue transformada. Y quizás estaré hablando en esta noche para alguien que su vida ha sido destruida, que tu matrimonio ha sido destruido, de que tú no encuentras cómo solucionar tus problemas. Pero en esta hora te pido y te digo, clámale a Jesús, porque Jesús está allí esperando que tú clames a Él, le diga tus circunstancias, y Dios entonces va a transformar tu vida, va a transformar tu matrimonio, y Dios entonces te va a dar esperanza para que puedas seguir hacia adelante. Y es lo que Dios quiere con el ser humano. Es lo que Dios quiere para con nosotros, los pecadores. Es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Romanos 5, 6 hasta el 11 nos dice: Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigo de Dios. Es muy difícil que alguien muera para salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Porque nosotros por nuestra propia fuerza no podemos resolver los problemas. Por nuestras propias fuerzas no podemos ser sanados de este pecado, de esa enfermedad llamado pecado. No podemos ser libres de esa enfermedad por nosotros, sino que Cristo murió para que tú y yo fuéramos libertados y fueran rotas nuestras cadenas. Y sigue diciendo el texto: con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que hace el pecado es que nos aleja de Dios, nos aleja de nuestro Creador, nos aleja de aquel que ha dado todo por cada uno de nosotros, nos aleja por aquel que tiene misericordia por cada uno de nosotros. Pero Cristo murió, Cristo vino a este mundo y Cristo fue al madero para que tú y yo podamos romper aquella maldición de aquella enfermedad llamada pecado. Y Cristo murió para que a través de su Hijo Jesús nuestras amistades con Dios puedan ser restablecidas. Querido amigo, no sé lo que estás viviendo, no sé lo que estás pasando, no sé qué es lo que tiene tan inquieto en esta vida. Vean de Dios, ven delante de Dios, ven a Cristo Jesús, clámale a Él, que Él está dispuesto a escuchar tu voz. Él sabe quién tú eres, Él sabe cómo tú eres, Él sabe tu condición, Él conoce lo que tú puedes llegar a ser. Solamente clámale a Dios. Y Dios entonces escuchará tu oración, y entonces Dios va a restablecer su vida, y entonces Dios te va a dar todo lo que tú quizás has perdido.
Querido amigo, si en esa noche Dios ha hablado a tu corazón, te pido que tú escribas en los comentarios. Si tú necesitas que oremos por ti, si tú necesitas conocer más de nosotros, si tú necesitas que alguien vaya y te visite, escribe en tus comentarios, escribe en los comentarios allí. Y si tú entiendes de que debes de entregar tu vida a Cristo Jesús, también hazlo allí, porque hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de que tú clamaste a Dios o que simplemente lo pensaste y Dios ya va a estar obrando a tu favor. Querido amigo, ven delante de Dios, ven donde está Cristo y verá que tu vida que no tiene esperanza va a ser una vida plena y transformada para con Dios. No importa cuáles sean tus defectos, no importa el vicio que tú tengas, ven donde Jesús y Dios te va a quitar eso. Ven donde Jesús y Dios va a transformar tu vida y te dará una vida de esperanza. Así que, querido amigo, clama a tu Dios. Si estás postrado en una cama, clama a tu Dios. Si estás sentado en una silla de ruedas, clama a tu Dios. Si estás con una pierna menos, clama a tu Dios. Allí donde te encuentras, allí en tu depresión más profunda, allí donde no hay esperanza, clama a Jehová y Jehová va a hacer esa transformación especial por cada uno de nosotros. Bondadoso Señor, gracias porque tú eres bueno por cada uno de nosotros. Porque aunque no merecemos la salvación, el perdón de ti, Cristo Jesús, aunque no merecemos que tú transformes nuestras vidas, aún a pesar de eso, tú, Señor, nos ama, tú, Señor, nos perdona y tú, oh Señor, restablece nuestras vidas. Pidiéndote, Señor, de que cada una de las personas que nos están viendo puedan sentir de que cuando ellos claman, tú entonces estás trabajando a su favor. Pero ayúdalo a entender, Señor, de que estás trabajando de acuerdo a tu voluntad, no a la voluntad de nosotros las personas. No a la voluntad que nosotros pensamos cómo deben de salir las cosas, sino a tu voluntad, Cristo Jesús. Ayúdalo a entender, Señor, que aunque el mundo no le da esperanza, tú le das esperanza y tú le das consuelo y tú le das amor y al final de todo le das el mayor regalo y he de llevarlo al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a vivir convencido de esto. Ayúdanos a vivir, Señor, de que nosotros no somos nada, pero contigo somos más que vencedores. Y gracias, Señor, porque tú nos amas. Y gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, te invito a que todos los lunes te pueda conectar y pueda tener ese encuentro con Dios. Así que Dios te bendiga y que la paz y la misericordia de Dios esté siempre presente en ti. Así que muy buenas noches.